Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que de verdad nos tiene a todos con la boca abierta, un chisme que ha estado sonando fuerte y que todos queríamos confirmar. Hoy vamos a desentrañar algo que hasta ahora parecía un secreto a voces, el lado secreto al descubierto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, han escuchado bien. Vamos a meternos de lleno en los rumores, las especulaciones y lo que parece ser una verdad que muchos esperábamos. Si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta estar al día con el mundo del espectáculo y los secretos que a veces se esconden detrás de las cámaras, quédate conmigo hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de que nos sumerjamos en la polémica, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que han sido sinónimo de éxito y romance en Turquía y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Todos los conocemos por su química innegable en pantalla, esa chispa que hizo que millones de fans suspiraran con cada escena de Senkalkapm, o Love is in the air, como se conoció en muchos países. Su relación en la ficción era tan creíble, tan apasionada, que era casi imposible no preguntarse, ¿esto es solo actuación, o hay algo más? Y bueno, parece que la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí, hay algo más. Hoy vamos a explorar ese lado secreto, ese que quizás no nos mostraban tan abiertamente, pero que las evidencias y las pistas nos han ido confirmando poco a poco. Vamos a repasar cómo empezó todo, qué señales nos daban, cómo manejaron su relación lejos de los flashes y, por supuesto, qué ha pasado con ellos recientemente. Comencemos por el principio porque la historia de Kerem y Hande es digna de una telenovela. Ambos son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Kerem, con su carisma y esa mirada que derrite, se hizo un nombre importante en la industria. Y Hande, con su belleza deslumbrante y su talento actoral, conquistó corazones por igual. Cuando se anunció que serían los protagonistas de Senkalkapm, la expectación fue inmediata. Y no decepcionaron. Su química en la serie fue explosiva. Era algo que trascendía la pantalla. Los gestos, las miradas cómplices, la forma en que se complementaban, todo indicaba que había una conexión especial. Los fans, claro está, se enamoraron no solo de sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la pareja detrás de ellos. Al principio, como suele suceder, todo era negación. Cuando las primeras preguntas sobre una posible relación empezaron a surgir, ambos mantenían una postura profesional, diciendo que eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Y es entendible, ¿no? El mundo del espectáculo es muy sensible a este tipo de relaciones, y mantener un bajo perfil al inicio puede ser una estrategia para proteger tanto su vida personal como su carrera. Sin embargo, los rumores seguían creciendo. Las redes sociales se llenaban de comentarios, de análisis de sus interacciones, de fotos de ellos juntos fuera de los sets de filmación. Parecían disfrutar de la compañía mutua, y esa intimidad se filtraba a través de las pocas imágenes que compartían. Y aquí es donde empezamos a ver las primeras pistas de ese lado secreto. Las redes sociales, ese gran confesor de la vida moderna, se convirtieron en nuestro principal aliado. Veíamos fotos de sus vacaciones juntos, de celebraciones familiares, de momentos cotidianos que para muchos ya confirmaban lo que decían los rumores. Por ejemplo, ¿recuerdan esas fotos de ellos en Bodrum, disfrutando del verano? Se les veía relajados, felices, y esa naturalidad en las imágenes era difícil de fingir. No eran fotos posadas para la prensa, eran momentos genuinos que de alguna manera terminaban haciéndose públicos. Y cada vez que se les preguntaba directamente, las respuestas se volvían un poco más evasivas, o simplemente sonreían y cambiaban de tema, lo cual para muchos era una confirmación en sí misma. El punto de inflexión, o al menos uno de los más evidentes, llegó cuando empezaron a compartir más detalles de su vida personal, o al menos, lo que dejaban entrever. Kerem, por ejemplo, a menudo hablaba en entrevistas de lo mucho que admiraba a Hande, de su inteligencia, de su belleza, pero siempre manteniendo un tono de respeto profesional. Pero luego hubo esos momentos, esas publicaciones en redes sociales, que empezaron a mostrar una faceta más íntima. Los comentarios que se dejaban mutuamente en Instagram, los me gusta a fotos específicas, los emojis que insinuaban algo más que una amistad.
Era como si estuvieran jugando al gato y al ratón con sus seguidores, dándonos migas de pan para mantenernos enganchados. Y es que, seamos honestos, su relación siempre tuvo un aura de misterio y de exclusividad. No era una pareja que saliera a cada evento público de la mano, buscando los flashes. Ellos, al parecer, preferían mantener su relación en un plano más privado, disfrutando de esos momentos especiales lejos del escrutinio constante de los medios y de los fans. Esto sin duda añadió un elemento de intriga a su historia. ¿Cómo manejaban la fama y la atención? ¿Se sentían presionados? Parece que desarrollaron una estrategia para proteger su amor, y esa estrategia implicaba, en gran medida, mantener ciertas cosas en secreto o al menos compartirlas solo cuando ellos sentían que era el momento adecuado. Otro aspecto interesante de su lado secreto es cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras. Más allá de las cámaras, se rumoreaba que Kerem era un gran apoyo para Ande en sus proyectos y viceversa. Se les veía compartiendo consejos, motivándose y celebrando los éxitos del otro. Este apoyo mutuo, esta camaradería que iba más allá de la pantalla, es un indicativo claro de una relación sólida y profunda. No es solo la pasión de la ficción, es la amistad y el respeto en la vida real. Y por supuesto, no podemos olvidar el tema de las redes sociales y cómo las usaban para comunicarse de forma sutil. Cada publicación, cada historia de Instagram, se analizaba al detalle. Un simple comentario o un emoji podía desatar una oleada de especulaciones. Y ellas a veces parecían disfrutar de este juego, dejando caer pistas aquí y allá. Pensemos en las fotos que compartían de sus mascotas, de sus lugares favoritos, de sus comidas. Eran detalles que en conjunto pintaban un cuadro de una vida compartida. Ahora, si hablamos del presente, la situación de Kerem y Ande ha sido objeto de mucha especulación. Han habido altibajos, rumores de ruptura, reconciliaciones. Pero lo que parece ser una constante es esa conexión especial que comparten. Aunque a veces se les vea por separado, o se rumoree sobre otras relaciones, siempre hay algo que los une o que los vuelve a poner en el radar juntos. Este vaivén, esta dinámica de su relación, también forma parte de ese lado secreto, de esa complejidad que tienen cuando se trata de su vida personal y cómo la exponen al público. En resumen, el lado secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel no es tanto un secreto oculto y oscuro, sino más bien una relación que, aunque ha sido pública en muchos aspectos, siempre ha tenido ese velo de privacidad que ellos mismos han decidido mantener. Han sabido navegar la fama, los rumores y la presión mediática, construyendo una conexión que parece ser genuina y profunda, tanto dentro como fuera de las cámaras. Las redes sociales, sus apariciones públicas e incluso sus entrevistas han sido las ventanas a esa intimidad, permitiéndonos vislumbrar esa química real que trascendió la ficción. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el lado secreto de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos explorado los inicios de su conexión, las pistas que nos dieron, cómo manejaron su relación ante el ojo público y las especulaciones sobre su presente. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a mí. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme hasta el final de este vídeo. De verdad, valoro enormemente su tiempo y su interés en los temas que traemos al canal. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que han manejado bien su privacidad? ¿Qué otras pistas creen que se nos escapan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les ha gustado, no olviden dejarme un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas dos estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros próximos vídeos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.